Mi hermano pequeño se sienta en esto, juega con esto, tío. Mi hermano pequeño ha estado conduciendo esto, tío. Yo ya no hago esto. Tío, vamos, tío. No quiero conducir esto, tío. Pusciesti salió libre de la prisión federal en octubre de 2025, después de pasar 3 años tras las rejas por disparar a 2 hombres durante una transacción de drogas en Miami. Pero la libertad podría ser más peligrosa que su celda. Las calles lo recuerdan todo. La pregunta no es si vendrán, sino cuándo. En su último video, aparecía de rodillas. Las peligrosas calles esperan al más buscado de Memphis. Pusciesti salió de la prisión federal el 7 de octubre de 2025, tras cumplir aproximadamente 3 años de una condena de 63 meses por delitos federales relacionados con armas de fuego en relación con un tiroteo en un hotel de Miami en 2020. El rapero de Memphis, cuyo nombre real es Lontrell Donnell Williams Jr., consiguió la libertad anticipada gracias a sus créditos por buen comportamiento y a las reducciones de pena de la ley First Step, lo que le permitió recortar casi 2 años de su fecha de salida prevista para julio de 2027. A las pocas horas de su liberación, se reunió con sus socios de Memphis, K-Carbon y Beige 30, para una sesión de estudio inmediata, lo que indicaba su rápido regreso a la música en lugar de celebraciones que pudieran atraer la violencia o el escrutinio de las fuerzas del orden. Las circunstancias que rodearon su liberación generaron especulaciones sobre las amenazas de sus adversarios, cultivadas durante su ascenso entre 2019 y 2021, cuando sus letras agresivas, sus conflictos callejeros y sus disputas públicas le granjearon enemigos en Memphis y más allá. Su transición del entorno controlado de la custodia federal a los impredecibles paisajes callejeros, donde las disputas entre raperos se intensifican hasta convertirse en violencia letal, lo coloca en una categoría de peligro inmediato que se ha cobrado la vida de numerosos artistas en los últimos años a través de asesinatos, robos y conflictos callejeros. Los problemas legales comenzaron el 20 de octubre de 2020, frente al Hotel Landon en Bay Harbor Islands, Florida, cuando una transacción de drogas se deterioró y se convirtió en un robo a mano armada y un tiroteo. Pusciesti, entonces de 21 años, y su socio, Bobby Brown, acordaron a través de Instagram comprar zapatillas de alta gama y marihuana a 2 personas. Williams llegó en un McLaren 720S blanco alquilado, armado con una pistola Draco AK-47, mientras que Brown llevaba una pistola. Cuando la víctima 1 intentó darles menos dinero del acordado, tanto Williams como Brown sacaron sus armas. Los documentos federales confirman que Williams disparó una vez, alcanzando a la víctima 1 en las nalgas y a la víctima 2 en la cadera. Ninguna de las heridas puso en peligro la vida de las víctimas. Tras el tiroteo, se apoderaron de la mercancía y del dinero en 1.800 efectivo antes de huir hacia el norte por la autopista Palmetto. Durante la huida, una bolsa Louis Vuitton que contenía $40.684 cayó del McLaren a la calle. La policía la recuperó junto con casquillos que coincidían con la munición Draco. Las cámaras de vigilancia del hotel captaron toda la secuencia, desde la llegada hasta el tiroteo y la caída de la bolsa. Lo más importante es que Williams publicó unas historias en Instagram horas más tarde, en las que aparecía en el mismo McLaren, con el dinero en efectivo, lo que proporcionó pruebas de su conciencia de culpa y facilitó su identificación. Las huellas dactilares en el bolso y las cajas, las declaraciones de las víctimas, el seguimiento de las cámaras de tráfico y las publicaciones en las redes sociales crearon pruebas abrumadoras que obligaron a negociar un acuerdo en lugar de ir a juicio. Los fiscales federales acusaron a Williams el 29 de junio de 2021, imputándole conspiración para cometer un robo según la ley Hobbs, conspiración para poseer armas de fuego con el fin de cometer delitos violentos y disparar un arma de fuego durante un delito violento, lo que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años consecutivos y una pena máxima de cadena perpetua. El juez Edwin G. Torres denegó la fianza el 7 de julio de 2021, alegando riesgo de fuga debido a los recursos económicos y la capacidad de Williams para realizar giras, además del peligro para la comunidad por su demostrada disposición a disparar armas de fuego en zonas pobladas. Esta detención apartó a Williams de la industria musical en pleno apogeo comercial, interrumpiendo sus giras y las sesiones de grabación de su primer mixtape, que generaba importantes ingresos por streaming. Paralelamente a los cargos federales, los fiscales de Miami-Dade presentaron cargos estatales por un tiroteo ocurrido el 30 de mayo de 2021 en el club de striptease King of Diamonds. Tras su actuación del fin de semana del Día de los Caídos en el famoso local, un cliente no identificado empujó a Williams,
lo que provocó que se le cayera del bolsillo una cantidad de dinero estimada entre $3,000 y $40,000. Varios clientes se abalanzaron sobre el dinero, lo que provocó el caos. El guardia de seguridad Freevin Dorr agarró a Williams para calmar los ánimos, pero Williams supuestamente sacó una pistola oculta y disparó un tiro que alcanzó a Dorr en el tobillo. Dorr dijo a los detectives que su movimiento de esquiva le salvó de un impacto en el torso. Las cámaras de vigilancia del club captaron a Williams blandiendo el arma al salir del escenario, el incidente del dinero, los intentos de escolta y el disparo. Williams y su séquito huyeron en un Cadillac Escalade negro, mientras que los videos de las redes sociales mostraban cómo guardaba el arma. A pesar de que Williams publicó en Instagram Stories negando el robo de $40,000, como rumores exagerados, la fiscalía presentó cargos por agresión agravada con arma mortal, que conllevan penas de 5 a 30 años. Williams se entregó el 8 de junio de 2021 y compareció ante la jueza Ellen Sue Benser, quien inicialmente fijó una fianza de $10,000 antes de revocarla el 10 de junio. Después de que la fiscalía destacara la superposición de cargos federales y las preocupaciones por la seguridad pública. El 15 de junio de 2021, Dorr se retractó mediante una declaración jurada, alegando que los analgésicos habían influido en sus declaraciones e insistiendo en que las lesiones se debían a la estampida de la multitud y no a una bala. Los fiscales sospecharon que se había manipulado al testigo, pero no encontraron pruebas. La retractación debilitó el caso del Estado, pero no eliminó la acusación, dadas las pruebas de vídeo y los testigos que la corroboraban. El caso del club de striptease se resolvió mediante su incorporación al acuerdo de culpabilidad federal de Williams. El 4 de enero de 2022, Williams se declaró culpable de un cargo reducido de conspiración para poseer armas de fuego con el fin de cometer delitos violentos y tráfico de drogas, en virtud del título 18 del artículo 924-O del Código de los Estados Unidos. Esto eliminó la pena obligatoria de 10 años consecutivos, retiró por completo los cargos de robo e incorporó el tiroteo del King of Diamonds sin tiempo adicional. La condena en el juicio por los cargos de descarga habría supuesto una pena de 10 años consecutivos tras las condenas por robo, lo que podría sumar un total de más de 20 años. La declaración de culpabilidad limitó la pena a un máximo de 8 años, al tiempo que proporcionó un crédito por aceptación de responsabilidad. El juez K. Michael Moore condenó a Williams a 63 meses el 20 de abril de 2022. Acreditándole aproximadamente 10 meses de prisión desde su detención en junio de 2021. Moore impuso 3 años de libertad supervisada con condiciones estándar, incluyendo informes de libertad condicional, pruebas de drogas, requisitos de empleo y permisos de viaje, además de condiciones especiales que prohíben la posesión de armas de fuego, el contacto con las víctimas y la entrada a determinados lugares de Miami. Moore ordenó una indemnización total de $156,507 por gastos médicos, salarios perdidos, compensación por daños y perjuicios y valor de la propiedad. Williams cumplió su condena en la Penitenciaría Federal Pollock de Luisiana, la Institución Correccional Federal Talladega de Alabama y la Penitenciaría Federal Coleman II de Florida. Durante su encarcelamiento, participó en programas que le permitieron obtener créditos por buena conducta, lo que redujo su condena en aproximadamente un 15%. Realizó el examen de aptitud vocacional de las Fuerzas Armadas, completó el programa First Step Act sobre pensamiento delictivo y participó en actividades de acondicionamiento físico, cursos educativos y trabajos de supervisión del patio de recreo. La legislación First Step Act de diciembre de 2018 le brindó la oportunidad de obtener créditos por reducción de reincidencia, logros educativos y formación profesional, lo que aceleró su liberación de julio de 2027 a octubre de 2025. Williams mantuvo la comunicación con su familia y sus socios del sector mediante llamadas y visitas autorizadas. Sus conversaciones reflejaban una evolución en su mentalidad, la aceptación de la responsabilidad, el compromiso con la sobriedad tras años de consumo intensivo de drogas y la determinación de aprovechar al máximo las oportunidades tras su puesta en libertad, evitando al mismo tiempo conductas que le devolvieran a prisión. Ya sabes, consumía de todo, todas las drogas, todo lo que se toma en pastillas, todo el alcohol. ¿Entiendes lo que te digo? Solo para estar completamente sobrio. Es como si estuviera intentando que mi visión ya no estuviera nublada. Como si estuviera avanzando hacia mi máximo potencial.
Destacó la nueva claridad que había adquirido gracias a la abstinencia forzada en entornos carcelarios controlados, donde las drogas eran inaccesibles. En cuanto a la industria, bueno, voy a decir los raperos, sin duda. Hay hijos de puta a los que les gusta tomarse su tiempo para sentarse y escribir. Hombres buenos como Lil Baby, ¿sabes a qué me refiero? Dirk hacía lo de antes. Es como, hermano, ¿sabes a qué me refiero? No pierde el ritmo, te lo demostraré. ¿Conocéis a Don Trip? Sí, sé quién es Don Trip. Don Trip, Starlito. Don Trip me escribió una carta el otro día. Su experiencia institucional incluyó ser testigo de graves actos de violencia y muertes en varias instalaciones. Había hablado con tu padre, mi jefe. Un día me llamó y me dijo, porque yo te vigilo todo el tiempo. Yo le pregunté, ¿qué pasa con Pooh? Él me respondió, tío, Pooh encerró a un par de tipos que fueron asesinados en la cárcel, asesinados en Victorville. Estas experiencias traumáticas reforzaron los peligros de la prisión y motivaron la evitación de conductas que pudieran suponer el regreso a la cárcel. A pesar de enfrentarse a conflictos con otros reclusos, Williams evitó infracciones disciplinarias graves que pusieran en peligro sus créditos por buena conducta. El apoyo de la industria por parte de Lil Baby, Lil Durk, Don Trip, Starlito y Gucci Mane, a través de cartas, llamadas y defensa pública, demostró su valor y sugirió que la viabilidad comercial seguía intacta, a pesar de los años alejado de la creación activa. El violento legado y la credibilidad en las calles que exigen sangre. El catálogo de Pooh Shiesty generó más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify, a pesar de que su encarcelamiento limitó su producción. Sus letras agresivas, sus crudas narrativas callejeras y sus melodiosos estribillos resonaron en un público que buscaba representaciones auténticas de la vida callejera de Memphis. Back in Blood, lanzado el 5 de noviembre de 2020 y con la colaboración de Lil Durk, alcanzó la certificación de 8 veces platino y acumuló más de 1.200 millones de reproducciones, alcanzando el puesto número 13 en la lista Billboard Hot 100. Los primeros compases de Lil Durk, Pooh Shiesty, ese es mi amigo, pero Pooh, sabes que soy realmente astuto, se convirtieron instantáneamente en una cita célebre, consolidando la identidad de marca de Williams en torno a la inteligencia astuta, el instinto de supervivencia y la disposición a la violencia. El 5º aniversario, el 5 de noviembre de 2025, generó una importante actividad en las redes sociales para celebrar el impacto duradero de la canción. Shiesty Summer, lanzado el 23 de junio de 2020, con Chief Keef y Lil Durk, alcanzó el triple platino con 450 millones de reproducciones, alcanzando el puesto 37. Backdoor, con Lil Durk, obtuvo doble platino con 300 millones de reproducciones, alcanzando el puesto 71. El tema homónimo Pooh Shiesty, con Big 30, alcanzó el platino con 200 millones de reproducciones, alcanzando el puesto 59. Guard Up, con 21 Savage y Lil Durk, obtuvo el platino con 150 millones de reproducciones, abordando las constantes amenazas a las que se enfrentan los raperos afiliados a las calles, que deben mantenerse alerta ante los robos, los asesinatos y la vigilancia. El mixtape Shiesty Season de Williams, publicado en 2021, recopiló singles de éxito con material nuevo en 18 temas que acumularon más de 500 millones de reproducciones. El proyecto alcanzó el número 3 en la lista Billboard 200 y obtuvo la certificación de oro, lo que consolidó a Williams como un artista de álbumes legítimo más allá del éxito de los singles. Williams apareció en Wants and Needs de Drake, que alcanzó el número 2 con 800 millones de reproducciones, lo que le dio a conocer entre los fans de Drake en todo el mundo. Varios comentaristas señalaron que la letra de Williams era comparable a las contribuciones de Drake. Su colaboración con Lil Baby y 21 Savage en Lifestyle alcanzó 5 discos de platino con 600 millones de reproducciones. Tras el lanzamiento, Williams apareció en Hit 'Bout It de Lil Baby, acumulando 200 millones de reproducciones y señalando la viabilidad de su regreso a pesar de los años alejado de la grabación activa. Las estadísticas del catálogo de Williams demuestran logros notables a pesar de su truncada trayectoria. Aproximadamente 30 sencillos más un mixtape, lanzados principalmente entre 2020 y 2021, generaron más de 2.000 millones de reproducciones en total. Más de 20 certificaciones de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, RIAA, situaron a Williams entre los artistas emergentes con más éxito comercial durante 2020, cuando la COVID-19 interrumpió las operaciones tradicionales. Tras el lanzamiento en octubre de 2025, los datos de streaming indicaron un aumento del 30% en el catálogo,
lo que demuestra el interés sostenido del público y sugiere un fuerte potencial comercial para los nuevos lanzamientos que aprovechan la narrativa del regreso y la curiosidad sobre cómo el encarcelamiento afectó a su enfoque artístico. Sin embargo, el contenido agresivo y los conflictos públicos de Williams crearon peligros sustanciales que se intensificaron tras su lanzamiento. La epidemia de violencia en la industria del rap se cobró la vida de King Von, Pop Smoke, Young Dolph, Takeoff, PNB Rock y docenas de otros a través de asesinatos, robos y conflictos callejeros que se intensificaron desde intercambios en las redes sociales hasta enfrentamientos letales. Los conflictos específicos de Williams siguen siendo opacos, dada la limitada información pública sobre las disputas activas durante su encarcelamiento, pero surgen patrones preocupantes a partir de las letras de sus canciones, su actividad en las redes sociales antes de su encarcelamiento y la política callejera de Memphis, donde las facciones rivales mantienen disputas que desembocan en tiroteos e investigaciones por asesinato que rara vez dan lugar a condenas debido a la intimidación de los testigos y la desconfianza de la comunidad hacia las fuerzas del orden. Memphis figura constantemente entre las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, según las estadísticas del FBI, con índices de delitos violentos que superan sustancialmente los promedios nacionales y índices de homicidios que sitúan a la ciudad entre las 10 zonas urbanas con más asesinatos. La cultura callejera funciona según códigos que valoran la defensa de la reputación, la rápida represalia contra la falta de respeto y las respuestas violentas a los desafíos percibidos que tienen un significado existencial dentro de las comunidades donde la reputación determina las perspectivas de supervivencia. El rápido ascenso de Williams se produjo en medio de esta volatilidad, en la que la nueva riqueza, la atención de los medios de comunicación y la credibilidad callejera lo convirtieron tanto en objetivo de robos como en adversario de rivales, que veían su éxito como una amenaza para sus posiciones dentro de las jerarquías que rigen el respeto, el miedo y la distribución del poder. La violencia que caracteriza los problemas legales de Williams, disparar a 2 hombres durante el incidente del hotel y presuntamente disparar a un guardia de seguridad en King of Diamonds, demostró su disposición a emplear fuerza potencialmente letal cuando percibía amenazas o faltas de respeto. Esta reputación consolidada tiene un doble propósito: disuadir a los posibles adversarios que reconocen que atacar a Williams conlleva un riesgo sustancial de respuesta violenta y animar a otros a ver su demostrada disposición a disparar como una prueba de que eliminarlo supondría eliminar a un enemigo peligroso antes de que lanzara ataques preventivos. Más allá de las disputas individuales, Williams se enfrenta a peligros estructurales inherentes a su posición demográfica como joven negro rico, procedente de los barrios pobres de Memphis, que alcanzó el éxito gracias al rap, al tiempo que mantenía sus conexiones en la calle. Los robos siguen siendo una amenaza constante, ya que los delincuentes se centran específicamente en los raperos que salen de los estudios, clubes y hoteles con joyas, dinero en efectivo y vehículos de valor. Tenemos cosas acumulando polvo en el juego. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa, mi pequeño gemelo, hombre? Tenemos cosas acumulando polvo. Mi hermano pequeño sentado en estas cosas, jugando con estas cosas, hombre. Mi hermanito ha estado manejando estas cosas, amigo. Yo ya no hago esto. Esta declaración sugiere que Williams reconoce la necesidad de llevar un estilo de vida más discreto que el que tenía antes de su encarcelamiento, caracterizado por alquileres caros, joyas pesadas y apariciones públicas que atraían la atención positiva de los fans y el interés negativo de los delincuentes, los rivales y las fuerzas del orden. Su referencia a que prefiere a Slim antes que a Birdman indica una inclinación hacia las operaciones entre bastidores en lugar de una personalidad llamativa, aunque su reconocimiento de meterse en cosas de Birdman sugiere flexibilidad dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, las intenciones declaradas de adoptar un enfoque más discreto pueden resultar difíciles de mantener dada la competitiva posición de la industria, las expectativas de los fans en cuanto a la participación pública y el énfasis de la cultura callejera de Memphis en la demostración visible del éxito como requisito previo para mantener el respeto y disuadir los desafíos de los rivales, que interpretan la discreción como una debilidad que invita a la explotación. Mantenerse con vida mientras se mantenga la libertad. La epidemia de violencia de la industria del rap moderno demuestra que la riqueza, el personal de seguridad y la notoriedad pública no proporcionan una protección suficiente contra adversarios decididos.
La muerte de Kim Von en noviembre de 2020 a las puertas de un salón de narguiles de Atlanta, tras un altercado con afiliados de Cuando Rondo, pasó de ser una confrontación verbal a un tiroteo que dejó a Von muerto y a varios heridos. El asesinato de Pop Smoke en febrero de 2020 en una casa alquilada en Hollywood Hills fue el resultado de un allanamiento de morada por parte de ladrones afiliados a una banda que identificaron su ubicación a través de publicaciones en redes sociales que revelaban la dirección de la propiedad. El asesinato de Young Dolph en noviembre de 2021 en Memphis ocurrió en Makeda's Cookies, cuando unos hombres armados abrieron fuego a plena luz del día en el distrito comercial. El asesinato de Takeoff en noviembre de 2022 a las afueras de una bolera de Houston fue el resultado de una disputa durante un juego de dados, cuando fue alcanzado por balas destinadas a otras personas. La muerte de PNB Rock en septiembre de 2022 en Roscoe's Chicken and Waffles, en Los Ángeles, se produjo cuando unos ladrones entraron en el local después de que una publicación de Instagram de su novia revelara su ubicación y le dispararon a pesar de que él se mostró obediente. La puesta en libertad de Pushisti en este entorno crea un peligro inmediato debido a múltiples vectores de amenaza. Su condición de preso federal recientemente liberado, con una gran credibilidad en la calle, un historial de violencia demostrado y una deuda de restitución, lo convierte en un objetivo atractivo. Williams debe pagar $156.507 de restitución, lo que le supone una presión financiera que podría motivarle a participar en actividades de riesgo, como actuaciones en locales con poca seguridad y la asociación con personas involucradas en actividades delictivas que generan ingresos rápidos, pero que exponen a Williams a la violencia, a la atención de las fuerzas del orden y a violaciones de la libertad supervisada. Sus 3 años de libertad supervisada federal imponen restricciones que exigen la presentación de informes de libertad condicional, pruebas de detección de drogas, participación en el empleo, divulgación de información financiera, permisos de viaje y condiciones especiales, como la prohibición de armas de fuego, la prohibición de contacto con las víctimas, asesoramiento para el control de la ira y restricciones geográficas. Estas condiciones crean riesgos de violación técnica que pueden llevar a Williams de vuelta a la cárcel sin nuevos cargos penales si los agentes de libertad condicional documentan el incumplimiento. La libertad supervisada se extiende hasta aproximadamente abril de 2028, lo que crea un margen de 3 años para equilibrar las obligaciones de la carrera musical, que requieren viajes, apariciones públicas y participación en las redes sociales, con los requisitos de supervisión diseñados para los presos liberados convencionales que buscan un empleo tradicional, en lugar de carreras en el mundo del entretenimiento que implican horarios irregulares, giras interestatales, grabaciones nocturnas y asociación con personas que pueden tener antecedentes penales, lo que constituye un contacto prohibido. Los antecedentes de abuso de sustancias de Williams crean una vulnerabilidad adicional, ya que el consumo excesivo de drogas y alcohol que admitió antes de su encarcelamiento podría reanudarse bajo las presiones del estilo de vida de las celebridades, las tentaciones de la industria y la automedicación para el trauma, la ansiedad y la depresión que muchos presos recién liberados experimentan durante la reintegración. Ya sabes, tomaba de todo, todas las drogas, todo en forma de pastillas, toda la bebida. ¿Entiendes lo que digo? Como para estar completamente sobrio. Es como si estuviera intentando que mi visión ya no estuviera nublada, como si estuviera avanzando hacia mi máximo potencial. Sin embargo, mantener la sobriedad fuera del entorno controlado de la prisión resulta difícil ante la cultura saturada de sustancias de la industria del entretenimiento, donde el consumo de drogas y alcohol constituye una actividad social normalizada. El enfoque estratégico de Williams determinará el éxito a la hora de sortear las categorías de amenazas, al tiempo que construye una carrera sostenible que genere ingresos, mantenga el compromiso de los fans y establezca una seguridad financiera a largo plazo. Su sesión de estudio inmediata con K-Carbon y BI-30 demostró sus prioridades hacia la creación musical, en lugar de las actividades callejeras o las celebraciones que lo exponen a la violencia o a las fuerzas del orden. El éxito del debut del proyecto podría generar importantes ingresos por streaming, oportunidades de giras, venta de merchandising y acuerdos de licencia que proporcionen una base financiera, al tiempo que demuestran una reintegración productiva a través de un empleo legítimo. Sin embargo, el éxito musical conlleva peligros más allá de las amenazas genéricas a las que se enfrentan las figuras públicas adineradas. El contenido específico de las letras de Williams
Sus afiliaciones callejeras y su reputación de violencia lo convierten en un objetivo particular para los rivales que buscan mejorar su estatus, atacando a adversarios exitosos, eliminar amenazas competitivas antes de que Williams restablezca su dominio en el mercado o vengarse por la falta de respeto percibida en las letras o declaraciones públicas. Sus letras suelen hacer referencia a conflictos específicos, nombrar a adversarios, describir actos violentos y expresar falta de respeto en términos que los códigos callejeros interpretan como una necesidad de respuestas violentas para mantener el honor y la credibilidad. Las futuras elecciones de contenido lírico de Williams afectarán a su seguridad y vulnerabilidad legal. Continuar con enfoques agresivos en los que se nombra a los enemigos y se describe la violencia puede satisfacer las expectativas de los fans y mantener la credibilidad callejera, pero aumenta el peligro de que los rivales se sientan faltados al respeto y los fiscales consideren las letras como una confesión o una prueba de conspiración. Moderar el contenido hacia material menos específico y conflictivo podría reducir los riesgos, pero podría dañar la autenticidad, el atractivo para los fans y la diferenciación en el mercado en el saturado campo de la música trap, donde los artistas compiten elevando la retórica de la violencia a niveles cada vez más extremos. Los antecedentes penales de Williams y su probada disposición a disparar crean complicaciones en cuanto a la seguridad y la preservación de la libertad. Sus condiciones de libertad supervisada prohíben explícitamente la posesión de armas de fuego, pero las amenazas reales podrían tentarlo a adquirir armas ilegales para defenderse. Ser sorprendido con armas de fuego constituiría una grave violación de la libertad condicional supervisada, que daría lugar a un arresto inmediato y al posible regreso a la prisión federal durante años, pero viajar desarmado en entornos donde los rivales podrían atacar crea una vulnerabilidad a la violencia potencialmente mortal que las armas podrían prevenir o disuadir. Esta elección imposible, arriesgar la muerte por cumplir la ley o arriesgar la libertad por protegerse ilegalmente, ejemplifica las trágicas situaciones a las que se enfrentan los presos federales liberados que intentan reintegrarse en comunidades violentas mientras satisfacen los estrictos requisitos de supervisión diseñados sin tener en cuenta las letales realidades de la calle. Las declaraciones públicas de Williams sobre su transformación sugieren un compromiso genuino para evitar comportamientos que lo devuelvan a la prisión. Sin embargo, mantener esta perspectiva cuando se enfrentan amenazas reales resulta más difícil que los compromisos abstractos hechos desde la relativa seguridad de la prisión. Cuando los adversarios profieren amenazas, cuando la falta de respeto exige una respuesta acorde con los códigos callejeros que Williams ha seguido toda su vida, cuando las presiones económicas aumentan y se presentan oportunidades arriesgadas que prometen ingresos rápidos, la disciplina necesaria para dar prioridad sistemáticamente al cumplimiento de la ley por encima de las exigencias inmediatas de la situación puede resultar insostenible, independientemente de las intenciones sinceras. El título Pushisti suplica a sus adversarios que no lo maten tras su liberación, sugiere una desesperación y una vulnerabilidad que la información disponible públicamente no corrobora claramente. Si bien es cierto que Williams se enfrenta a peligros importantes procedentes de múltiples fuentes, no hay informes verificados que demuestren que haya suplicado explícitamente clemencia a sus adversarios o expresado públicamente su temor a sufrir intentos de asesinato tras su liberación. Sin embargo, el provocativo título refleja preocupaciones legítimas sobre la seguridad de Williams, dado el contexto más amplio de violencia en la industria del rap, sus conflictos específicos y sus antecedentes penales, así como las vulnerabilidades estructurales que afectan a los presos recién liberados que intentan desenvolverse en entornos violentos mientras cumplen condiciones de supervisión restrictivas. No está claro si Williams ha suplicado literalmente protección, pero los peligros a los que se enfrenta son innegablemente reales y podrían materializarse en cualquier momento mediante un robo, un asesinato o una acción policial que ponga fin a su libertad o a su vida. A pesar de sus aparentes intenciones de centrarse en la música, en lugar de en las actividades callejeras. El 5º aniversario de Back in Blood, que coincide precisamente con la fecha de redacción de este guión, crea un simbolismo conmovedor. Celebrar el éxito pasado, mientras se contempla un futuro incierto, en el que Williams debe demostrar si su transformación expresada representa una evolución genuina o simplemente una retórica carcelaria estratégica que se evapora bajo las presiones y tentaciones de la libertad. Pushiesti se encuentra en la encrucijada más precaria de sus 24 años de existencia.
equilibrándose en el filo de la navaja entre la redención a través del éxito sostenido de su carrera musical y la destrucción a través de la violencia, el encarcelamiento o la muerte que ha consumido a innumerables artistas en circunstancias similares. Su liberación el 7 de octubre de 2025 de la custodia federal activó el reloj de cuenta atrás que mide si 3 años de reflexión forzada, sobriedad y retórica de transformación se traducen en cambios de comportamiento que mantengan su libertad durante el período de libertad supervisada, que se extiende hasta abril de 2028, o si las presiones de la calle, las obligaciones financieras, las tentaciones de las drogas y las amenazas de violencia abruman su compromiso declarado de evitar conductas que lo devuelvan a la cárcel. El cálculo matemático de las perspectivas de supervivencia de Williams incorpora múltiples variables que van más allá de su fuerza de voluntad individual y su inteligencia estratégica. La política callejera de Memphis, donde facciones rivales mantienen enemistades sangrientas, la epidemia de violencia en la industria del rap que se ha cobrado la vida de Pop Smoke, King Von, Young Dolph, Takeoff y PNB Rock, mediante asesinatos y robos, las presiones financieras de $156,000 en obligaciones de restitución, las condiciones de libertad supervisada que prohíben la posesión de armas de fuego mientras sus adversarios siguen armados, los antecedentes de abuso de sustancias que amenazan con una recaída bajo las presiones del estilo de vida de las celebridades y las elecciones de contenido lírico que afectan tanto a la seguridad en las calles como al escrutinio de la fiscalía, se combinan en una ecuación en la que el éxito requiere recorrer un camino imposiblemente estrecho entre exigencias contrapuestas e imperativos contradictorios. Los 2.000 millones de reproducciones de su catálogo y la certificación de 8 discos de platino de Back in Blood demuestran la viabilidad comercial que persiste a pesar del encarcelamiento, lo que sugiere que un proyecto de regreso que aproveche el impulso del aniversario y la expectación de los fans podría generar ingresos sustanciales que establecerían una base financiera y reducirían la presión hacia actividades arriesgadas. Sin embargo, el éxito musical amplifica el peligro en lugar de reducirlo, al aumentar el valor de los objetivos de los robos, intensificar los celos de los artistas rivales que motivan la violencia, elevar el escrutinio de las fuerzas del orden que buscan violaciones de la libertad supervisada, y crear una exposición pública que permite a los adversarios identificar ventanas de vulnerabilidad para los ataques. La transformación expresada por Williams durante su encarcelamiento, compromiso con la sobriedad, aceptación de la responsabilidad, articulación de la prioridad familiar, enfoque estratégico de la carrera por encima de las actividades callejeras, proporciona indicadores optimistas que sugieren una evolución hacia la madurez que apoya una reintegración exitosa. Su sesión de estudio inmediata tras la liberación con K-Carbon y BIG-30, en lugar de celebraciones que lo expusieran a la violencia, demostró prioridades alineadas con las expectativas del agente de libertad condicional y los requisitos para el éxito a largo plazo. Su preferencia declarada por un estilo de operación discreto, en lugar de una imagen pública llamativa, reconoce que los movimientos discretos reducen múltiples categorías de amenazas simultáneamente. Sin embargo, mantener un cumplimiento disciplinado, cuando se enfrentan amenazas reales en lugar de principios abstractos, pone a prueba la determinación de una manera que las llamadas telefónicas desde la seguridad de la prisión no pueden replicar. Cuando la falta de respeto exige una respuesta de acuerdo con los códigos callejeros que Williams siguió a lo largo de su vida, cuando la desesperación financiera crea la tentación de realizar conductas prohibidas que generan ingresos rápidos, cuando la disponibilidad de sustancias pone a prueba el compromiso con la sobriedad bajo el estrés y los impulsos de automedicación por trauma, cuando los adversarios emiten amenazas creíbles que requieren respuestas defensivas que pueden violar las prohibiciones sobre armas de fuego. La brecha entre las intenciones declaradas y los comportamientos reales determina si Williams se une a las narrativas de regreso exitoso tras el encarcelamiento o se convierte en otra historia con moraleja sobre personas talentosas destruidas por circunstancias de las que no pueden escapar a pesar de sus sinceros esfuerzos de transformación. La sugerencia del título de que Williams suplica clemencia a sus adversarios carece de verificación a través de pruebas públicas, pero captura la incertidumbre legítima sobre si su probada disposición a la violencia disuade los ataques o fomenta los golpes preventivos de sus rivales, que lo ven como un enemigo peligroso que debe ser eliminado. Su destino depende, en última instancia, de las decisiones que tome en los próximos meses y años, mientras navega por el imposible equilibrio entre las obligaciones de su carrera musical, el cumplimiento de la supervisión, la seguridad personal
y las expectativas del código de la calle que han destruido a muchos otros que intentaron transiciones similares. Si la historia de Pooh Shiesty concluirá con un éxito sostenido que demuestre la posibilidad de la redención o con un final trágico que refuerce la inevitabilidad de la vida en la calle, aún está por escribir, y depende de las decisiones diarias que equilibren la supervivencia y la libertad en entornos en los que elegir correctamente a menudo resulta imposible y elegir incorrectamente resulta fatal. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.